de cómo es el enfoque de la alergia alimentaria en la población pediátrica. Digamos como primer, digamos, punto de la charla, esto es lo que vamos a revisar el día de hoy. Vamos a ver que el enfoque de la alergia alimentaria, el tratamiento es un tratamiento muy extenso y me pareció que lo más importante es la detección de esta patología. Y vamos a ver que por su frecuencia y por su variabilidad sintomática, creo que el tiempo que tenemos para la charla apenas da como para hablar un poco de lo que es la fisiopatología, algo de la epidemiología para resaltar la importancia de esta enfermedad y el ejercicio diagnóstico. El manejo como tal, vamos a ver que el pilar del manejo es un manejo que se puede hacer en cualquier nivel de atención, pero hay algunas intervenciones un poco más complejas que sí requieren que el paciente sea evaluado por especialidades incluso más allá de la pediatría como alergología o otras especialidades como gastroenterología, neumología, incluso en algunos casos dermatología. Entonces el manejo como tal final, vamos a, digamos, a tratar algunos aspectos básicos del manejo, pero el manejo completo pues sí no lo vamos a revisar en la charla del día de hoy, vamos a enfocarnos en estos 3 puntos. Para hacer primero como una aproximación a la enfermedad, hay que recordar que las enfermedades alérgicas afectan a 1.000 millones de personas en el mundo, han tenido un crecimiento sostenido en los últimos 60 años, es una de las patologías cuyo crecimiento ha sido más importante y de hecho se considera que la modernidad generó una oleada de enfermedades alérgicas. Se estima que para 2050 se va a cuadruplicar la cantidad de personas afectadas por cualquier patología de comportamiento alérgico y hemos tenido de esas oleadas que hemos visto que se desencadenaron asociadas al estilo de vida moderno y al estilo de vida occidental, se caracterizan 2 oleadas. La primera oleada fue la oleada, o se conoce como oleada, de las reacciones alérgicas expuestas a alergenos, que son el asma, la rinitis alérgica, la conjuntivitis alérgica, las enfermedades atópicas de predominio respiratorio, y esta segunda oleada que se determinó, pues digamos, como algo más del siglo XXI, son las alergias alimentarias, poco frecuentes digamos, antes del cambio de siglo, un problema ya mucho más de la modernidad y un problema que se ha visto más en los países occidentales y en los países desarrollados y de altos ingresos, mucho menos frecuente en países en vías en desarrollo. Entonces se considera que el estilo de vida y los cambios en la rutina diaria de las sociedades occidentales ha afectado mucho la aparición de esta enfermedad. Entonces, para hablar un poco de la fisiopatología y tratar de revisar por qué nos vemos más afectados por la alergia alimentaria hoy de lo que se veían nuestros padres y nuestros abuelos, vamos a revisar lo que es la definición de la alergia alimentaria. Primero, reconocer que ya habíamos hablado un poco de esto, la alergia alimentaria es un problema de salud pública y en este momento estamos en la segunda ola de la epidemia de alergia con el aumento de la incidencia de las enfermedades atópicas respiratorias y con, en este caso, el aumento de las enfermedades de alergia asociada a alimentos. Se ha relacionado con el estilo de vida moderno y esos cambios se dan en estudios que se han evaluado de cambios en la dieta que hemos tenido con digamos, la inclusión de dietas altamente procesadas, la inclusión de nutrientes que antes eran muy poco prevalentes en nuestra población y que modifica la microbiota intestinal y la integridad de la membrana endotelial intestinal, la presencia no solamente de la microbiota gastrointestinal, sino de la microbiota cutánea también se ha visto muy afectada, por ejemplo, por el uso de detergentes, el uso de jabones, el uso de antisepsia y asepsia mucho más frecuente de lo que se utilizaba previamente. Y no hay que subestimar también el impacto que tenemos los trabajadores de salud en el uso inapropiado o excesivo de antibióticos. Desde el cambio en esa microbiota cutánea, en esa microbiota intestinal, también tiene que ver con ese aumento en la prevalencia de la alergia alimentaria y definitivamente los contaminantes ambientales y los cambios en la exposición de algunos factores que generan una respuesta inflamatoria proalergénica, que ya vamos a ver un poco más adelante. Y vamos a ver que en el caso de la alergia alimentaria en pediatría, es el pediatra, el médico familiar y el médico general en los casos en los que son los primeros que atienden a nuestros, especialmente digamos en el contexto colombiano, en las zonas rurales, en las zonas, en la atención de primer nivel, en la atención incluso de segundo nivel, la mayoría de los niños inicialmente son atendidos por médicos generales que entre su gran dificultad que tiene el sistema de salud, son los principales actores encargados de garantizar que nuestros niños sean enfocados de manera adecuada, se les garantice un tratamiento adecuado y un seguimiento adecuado para evitar esas
ese temor que se tiene tanto por los padres como por la población en general acerca de las dietas muy restrictivas, de que los alimentos le caen mal, de que a los niños no se les puede dar esto a tal edad, de que es que se genera culpa en los padres, culpan las familias, incluso muchas veces culpan los propios médicos, porque no es que el niño es alérgico a tal cosa, el médico no me dijo que le quitara el huevo, no me dijo que le quitara la leche, que los niños no pueden comer mil y un cosas que mencionamos frecuentemente en la práctica médica, y que a veces limita la posibilidad de la familia de nutrir adecuadamente a los niños y de garantizarle eso tan importante que es el derecho a la alimentación. Entonces, la definición de alergia alimentaria es una reacción adversa a alimentos. Tradicionalmente se clasificaba toda reacción adversa a alimentos como una alergia alimentaria, pero hoy en día se conoce que la alergia alimentaria puntualmente es una reacción adversa a los alimentos mediada por respuestas de hipersensibilidad inmunológicas. O sea, no es cualquier reacción adversa que uno tenga después de consumir un alimento nuevo, sino que es una reacción que se evidencie clínica o paraclínicamente que es mediada por una respuesta inmunológica sostenida. La forma de evaluación clínica de esta respuesta mediada inmunológicamente es la prueba que vamos a ver más adelante, digamos, como pilar del manejo, que es la prueba de restricción alimentaria, retirar completamente el alimento de la dieta, permitir un periodo de tolerancia inmunológica y de introducirlo y evaluar la respuesta, diferente a lo que se conoce como una hipersensibilidad no alérgica, que son cualquier otro tipo de reacciones adversas asociadas al consumo de alimentos, pero que no tienen una respuesta o una característica clínica de comportamiento inmunológicamente mediado. Pacientes que tienen intoxicaciones alimentarias, pacientes que tienen respuestas cutáneas asociadas al consumo de algunos alimentos, pero que en el seguimiento que tienen no tienen una evidencia de un comportamiento inmunológico específico, entonces no se considera una alergia a alimentos. Es muy importante clasificar estas dos porque el manejo va a ser distinto. Normalmente vamos a ver que las alergias a alimentos, debido a su alta prevalencia, ya se ha clasificado como patrones sintomáticos específicos que nos permiten sospechar una alergia alimentaria, pero lo más importante es una historia clínica completa, una evaluación completa de nuestros pacientes para determinar si es una verdadera alergia alimentaria o es una hipersensibilidad no alérgica, porque como vimos, lo más importante son esas recomendaciones nutricionales que le vamos a dar a los pacientes. En una alergia alimentaria, el pilar del manejo es la restricción de la ingesta, entonces es decirle a la familia y al paciente, por un tiempo no puede comer ningún alimento que contenga la sustancia a la que está sensibilizada y que está teniendo una reacción alérgica. En la hipersensibilidad no alérgica se pueden hacer modificaciones en presentación, en dosis, en preparación para disminuir el impacto del consumo. Entonces, varía mucho las recomendaciones que se le dan y es muy importante poder diferenciar. Acá vemos cómo es ese comportamiento de los dos patrones de reacciones adversas asociadas a la ingesta alimentaria. La alergia alimentaria, que es la reacción adversa mediada por mecanismos inmunológicos, es IgE mediada o no IgE mediada, o algunas que tienen un comportamiento mixto. Las que se clasifican como no IgE mediada son la proctocolitis asociada a ingesta de alimentos, la enteropatía y la enterocolitis asociada a alergenos. Y en el comportamiento mixto tenemos la esofagitis eosinofílica, la dermatitis atópica y la gastroenteropatía eosinofílica, de predominio pues de respuesta eosinofílica, similar a lo que se sucede, por ejemplo, con el asma y que se asocia a esa clase de enfermedades atópicas como el asma, la rinitis y la conjuntivitis alérgica, que tienen un predominio de alergia mediada por eosinófilos. La hipersensibilidad alérgica alimentaria no alérgica, como son los casos de intoxicaciones por estamina por consumo de pescados mal conservados, los casos, por ejemplo, de intolerancia a la lactosa, intolerancia a la fructosa, alteraciones en la membrana epitelial de los enterocitos que limitan la absorción de algunos alimentos y que generan intolerancia sin que haya un mecanismo inmunológico, sino simplemente un desarrollo atípico o poblacional específico de ese sistema gastrointestinal, de algunas reacciones idiopáticas a comidas puntuales. Entonces, la sensibilización es el proceso por el cual una persona tiene un contacto con una sustancia potencialmente alergenizante, normalmente son proteínas que tienen ese potencial, digamos, de generar una respuesta inmunológica y crear anticuerpos que permitan la respuesta sostenida frente a un mismo evento antigénico. Esos anticuerpos, cuando son IgE, de predominio IgE, inmunoglobulina específica,
generan una respuesta de sensibilización donde la persona va a tener reacciones clínicas similares cada vez que se expone a ese alergeno. Eso es lo que se conoce como un proceso de sensibilización. Esos alergenos son cualquier sustancia que sea capaz de producir una reacción alérgica. Pueden ser reacciones alérgicas mayores o reacciones alérgicas menores, pero casi siempre, como vimos, son proteínas a que algunas otras sustancias podemos sensibilizarnos, pues los seres humanos, algunas otras sustancias. La mayor parte de los alergenos son sustancias proteicas que son de origen animal. Entonces, por eso vamos a ver, cuando evaluemos los alimentos más frecuentemente asociados a reacciones de alergia alimentaria, vamos a ver que las principales fuentes son algunos alimentos de origen animal, algunos alimentos de origen vegetal, y muy pocas sustancias químicas generan esa reacción alérgica. Y ya se define la alergia, o sea, la reacción alérgica, cuando una persona tiene un alergeno identificado, una sensibilización a ese alergeno y la presencia de síntomas tras la exposición a uno de esos alergenos que se identifican como causales. ¿Qué significa esto? Que hay personas que dentro de su proceso de respuesta inmunológica están sensibilizados a un alergeno, pero cuando se les expone al mismo no presentan síntomas, entonces se considera solamente sensibilizado sin que presente una alergia. Una persona puede estar sensibilizada al trigo, consumir pan, trigo, centeno, todos los derivados pues, de otros alimentos que pueden tener reacciones cruzadas, consumir parva, pasteles, panadería completa y no presentar ninguna sintomatología o ninguna que le genere algún impacto clínico a la persona. Y eso en estudios poblacionales se ha visto que tiene un comportamiento, dependiendo de los alergenos, entre un 50 a 70% de pacientes que tienen reacciones a los estudios de sensibilización, que son los estudios, por ejemplo, del prick test o los estudios tanto de alergenos como de alimentos que se realizan a través de los prick test, que tienen una respuesta de sensibilización, pero que nunca han presentado síntomas a la exposición de ninguno de esos alergenos. Entonces son personas sensibilizadas sin alergia. Y hay algunos cofactores que aumentan la presentación de esos síntomas. Un paciente que presenta alergia solamente cuando realiza ejercicio, cuando tiene fiebre, cuando tiene consumo de alcohol, están sensibilizados a un alergeno, no presentan síntomas en su vida cotidiana, presentan una de estas situaciones clínicas y ya se presentan los síntomas a la exposición al alergeno sin que en su vida cotidiana les genere ninguna limitación. Entonces, parte del motivo por el cual en nuestro, digamos, comportamiento poblacional moderno más hacia digamos, hacia el comportamiento occidental, hacia la forma de vida occidental, ha aumentado la presencia y la prevalencia de las enfermedades alérgicas, tanto la alergia alimentaria como otras alergias o patrón, digamos, de la marcha atópica, como es el asma, la rinitis, la conjuntivitis alérgica, es esta teoría de la exposición alérgica dual. Básicamente, cuando tenemos una exposición a alergenos, nosotros podemos tener ese primer contacto con los alergenos en cualquiera de los tejidos que tienen células presentadoras de antígenos. Estas células presentadoras de antígenos pueden estar en el epitelio nasal, en el epitelio respiratorio superior, en el epitelio pulmonar o bronquial, en el epitelio gastrointestinal, en la piel. La piel y el epitelio gastrointestinal comparten las células presentadoras de antígenos, que son células dendríticas, y lo que se ha visto es que la respuesta varía dependiendo del punto que es el primer contacto frente a ese alergeno. En la piel, la respuesta inmunológica que se genera cuando el primer contacto es solamente exclusivo de piel es una respuesta más TH2, una respuesta proinflamatoria, una respuesta proalergizante, una respuesta que aumenta la secreción de la que se conocen como las citoquinas de daño endotelial o de daño tisular, que son estas que se presentan acá en la gráfica, la prostaglandina 2, la interleuquina 25 y la interleuquina 33 principalmente. Generan una respuesta TH2 importante, aumentan la presentación de los mastocitos y esa presentación de los mastocitos hace que se genere una respuesta con inmunoglobulina D de alta afinidad y eso genera toda esa reacción que aumenta el riesgo de presentar alergias frente a ese antígeno que se presenta inicialmente. Sin embargo, cuando ese antígeno se presenta inicialmente por el tracto gastrointestinal, lo que se ha visto es que la respuesta inmunológica que se desencadena es una respuesta inmunológica con más patrón TH1. Y el patrón TH1 es un patrón inmunomodulador. Disminuye un poco la respuesta, genera anticuerpos, genera la respuesta inmunológica completa, pero esa respuesta inmunológica es un poco más sutil, menos proinflamatoria y genera esa tolerancia inmunológica a la exposición a los alergenos. Entonces, lo que se ha visto es que si los pacientes, especialmente nuestros niños,
en el periodo de lactancia, que es cuando se están enfrentando por primera vez a la mayoría de los alergenos alimentarios. Tienen primer contacto con los alergenos por una piel que perdió su integridad cutánea y no tienen un contacto similar hacia alergeno por el tracto gastrointestinal, tienen una tendencia a desarrollar un ambiente mucho más proalergenizante frente a ese antígeno que se expone. Entonces, ¿qué sucede? Si los niños hoy en día tienen una mayor exposición a detergentes, mayor exposición a jabones de pH alto, un cambio en la microbiota cutánea y cambios genéticos y epigenéticos de la población asociadas a una mayor carga, por ejemplo, de atopia, como dermatitis atópica, dermatitis seborreica, dermatitis irritativas por contacto con esas sustancias, los niños hoy en día tienen más posibilidad de perder esa barrera protectora cutánea. Se exponen más fácilmente a esos alergenos de manera más temprana por la piel de lo que lo hacen por los tractos gastrointestinales, porque mientras que los estamos introduciendo más antígenos por la piel debido a esa pérdida de la barrera cutánea, cada vez nos estamos demorando más por esas recomendaciones que los médicos hemos llegado a dar de restringir la ingesta de algunos alimentos hasta que el niño esté mucho más grandecito. Entonces no puede comer huevo hasta que tenga un año, no puede comer leche hasta que tenga un año, no puede comer pescado hasta que tenga un año. Entonces se separan esas dos exposiciones a los antígenos y prima esa respuesta TH2 proalergenizante. Entonces por eso digamos, la corriente hoy en día ha mediado un poco más en introducir más tempranamente los alimentos para que esa respuesta inmunológica, inmunomoduladora que se genere cuando se presentan los antígenos a través del tracto gastrointestinal, medie esa respuesta que tienen los niños naturalmente de contacto con los alimentos por la piel. Y por eso también se explica el que hoy en día las recomendaciones de la introducción de la dieta complementaria sea que los niños puedan explorar tanto por la piel como por la boca, que ellos todo lo que puedan tocar lo puedan consumir. Entonces, si van a consumir una fruta nueva, ellos puedan tener contacto con ella con la piel y ellos puedan tener después la ingesta de esa fruta para que la respuesta, digamos, permita esa respuesta inmunomoduladora gastrointestinal, pero también la exposición la exposición cutánea TH1. ¿Por qué? Eso suena un poco contradictorio con lo que venía diciendo, pero básicamente el riesgo importante de la exposición cutánea no está en el solo hecho de exponerse la piel, sino de utilizar o de exponer zonas de la piel que estén afectadas por pérdida de ese epitelio protector. Muchos factores afectan ese epitelio protector. Uno de los que más se ha relacionado es la presencia de una microbiota cutánea con predominio de células gram positivas como el estafilococo aureus, perdón. El estafilococo aureus es la que más se ha relacionado a ese cambio en la microbiota, causa modificaciones en el pH, causa una alteración en la respuesta del epitelio y causa una pérdida de esa barrera protectora epitelial que hace que se exponga muy fácilmente a los antígenos y se genere más una respuesta alérgica. Hay varios factores que explican por qué hoy en día tenemos una flora como más predominante de Staphylococcus aureus, el uso de detergentes, el uso de cremas de alto pH, factores genéticos asociados a una piel que es más proinflamatoria debido, digamos, a ese componente atópico que tenemos, factores a exposición ambiental y el uso de antibióticos. Muchos de esos factores se combinan para tener esa modificación en la flora cutánea y eso hace que proliferen células como el Staphylococcus aureus. Y esta es como una explicación gráfica acerca de cómo esos factores afectan la posibilidad que tenemos de desarrollar esa reacción alérgica. Entonces tenemos todos esos factores que ya habíamos hablado, que en la literatura americana se conocen como el exposoma, todo ese conjunto de factores que aumentan el riesgo de exposición a antígenos puntuales. Se pierde la capacidad de la barrera cutánea como una barrera de protección y hay inflamación cutánea secundaria, digamos, a sus factores de cambio comparado con pacientes que no tengan, por ejemplo, una alteración en la microbiota o pacientes que no hayan tenido exposición a sustancias que irriten la piel y que pierdan la capacidad de ese epitelio cutáneo de generar esa capa de células muertas de la epidermis que protege y actúa como una barrera. Y eso aumenta la exposición a los alergenos alimentarios cuando consumimos cualquier comida. Eso aumenta el riesgo de presentar sensibilización, que estemos sensibilizados frente a uno de esos alergenos. Con la disminución de la exposición en el tracto gastrointestinal se disminuye esa respuesta inmunomoduladora y finalmente lo que desarrollamos es una alergia, es decir, presentación de síntomas clínicos asociados al consumo de esos alergenos.
Pero ¿qué sucede? Cuando tenemos los pacientes, la exposición cutánea, se aumenta la respuesta TH2. Cuando tenemos los pacientes, la exposición gastrointestinal ya habíamos visto, aumenta la respuesta TH1 y aumenta la respuesta de los linfocitos T reguladores. Pero dentro de la respuesta TH2, especialmente la interleuquina 13 y la interleuquina 5, modulan la secreción de un tipo de inmunoglobulina G, que es la más poco frecuente en el cuerpo, que es la inmunoglobulina G4, que se ha visto que tiene un factor inhibidor sobre la inmunoglobulina de alta afinidad. Entonces, básicamente, a pesar de que suene como contrario a todo lo que había dicho hasta ahora, el entorno no alergenizante, o sea, lo que protege contra que los niños cuando se exponen a sus primeros antígenos alimentarios no desarrollen una alergia, es que tengan una respuesta TH1 elevada, que se logra exponiéndolos por el tracto gastrointestinal, que ellos se coman las cosas, que ellos se expongan a sus alimentos de manera temprana, pero también una mayor respuesta de la inmunoglobulina G4. Y esa depende de la respuesta TH2, casi que la respuesta contraria que vemos en el entorno alergenizante. Por eso, las recomendaciones que cada vez priman un poco más es que los niños se expongan lo más temprano posible, tanto por la piel como por el tracto gastrointestinal, a esos alérgenos nuevos. Y por eso vemos que muchas de las recomendaciones hoy en día acerca del inicio de la alimentación complementaria es que los niños cojan las cosas con las manos, exploren, disfruten los alimentos, los puedan casi que manosear y disfrutar ahí, se los expongan los labios, se los rieguen por toda la cara y luego los consuman. Esa exposición en ambos endotelios facilita ese entorno no alergenizante. La exposición solamente en el endotelio cutáneo, especialmente en un endotelio cutáneo dañado, en un epitelio, perdón, cutáneo dañado, genera más un entorno alergenizante, una respuesta TH2 aislada, sin esa respuesta inmunomoduladora TH1 y una mayor expresión de la IgE específica y puede aumentar el riesgo de alergias. No es que todos los niños que coman por primera vez huevo a los 10 meses sean alérgicos al huevo, no, pero sí aumenta la prevalencia de estas enfermedades. Y vemos como, por ejemplo, el fenómeno de tolerancia gastrointestinal se ve como algo tiempo dependiente. Hubo un estudio muy grande, que es el estudio Health Notes en 2007 en Melbourne, Australia, en donde evaluaron un grupo de niños de 12 meses, o sea, lactantes ya mayores, niños de 1 año. Se les hizo un estudio completo de cómo había sido la introducción de la alimentación complementaria y se evaluó si habían desarrollado algún patrón de alergia a alguno de los alimentos más potencialmente alergenizantes, y se les hizo un seguimiento a esos 5.300 niños que lograron conseguir hasta los 15 años para evaluar cómo era el comportamiento de las alergias. Es un estudio bastante grande que, digamos, sacamos mucha información de él, pero entre las que quería resaltar, vemos que 3% de los niños al año van a ser ya alérgicos al maní. Y en la mayoría de los casos, estos niños no se habían expuesto al maní, pues no habían comido maní, sino que por la exposición cutánea a sustancias y alimentos y otras, digamos, preparaciones que tienen maní, empezaron a desarrollar la alergia. 9% de los niños, casi 10%, o sea, 1 de cada 10 niños al año ya era alérgico al huevo, incluso aunque en ese momento la recomendación era no introducir el huevo antes del año de edad. Entonces estos niños, muchos nunca habían consumido huevo, pero ya eran alérgicos. Y una de las cosas que se vio es que en las recomendaciones que se tenían en ese momento y que se empezaron, digamos, a instaurar, y que ya en este estudio se estaban intentando instaurar, que era la introducción temprana de algunos alimentos, solamente 42% de los niños habían logrado tener una introducción temprana de los alimentos potencialmente alergenizantes. Es decir, más de la mitad de los niños habían empezado a consumir esos alimentos potencialmente alergenizantes después de las fechas recomendadas en los estudios que se habían hecho previamente. En el caso del huevo a los 6 meses, en el caso del pescado a los 8 meses y en el caso de la leche a los 10 meses. Entonces, para hablar un poco de epidemiología, la prevalencia en general, digamos, a nivel mundial de la alergia mediada por alimentos es de 6 a 8% en los lactantes a los 12 meses de edad, o sea, al año de vida, y el 4% a los 4 años. Los lactantes son la población más afectada por esta enfermedad, y por ese fenómeno de tolerancia inmunológica van bajando conforme uno va ganando en edad, y la mayoría en la adolescencia mejora completamente. Pero vamos a ver más adelante que algunos de los síndromes de alergia alimentaria se pueden presentar incluso de nuevo en adultos. O sea, tampoco es que solamente le da a los lactantes, sino que le puede dar a cualquier grupo etario, pero el grupo más afectado sí son los lactantes.
La más frecuente son los síndromes IgE mediados, es la responsable del 50% de los casos de anafilaxia en la pediátrica. Es un paciente con un diagnóstico ya establecido de una alergia alimentaria, se le deben de todas maneras dar las recomendaciones y los signos de alarma de los casos de anafilaxia para consulta al servicio de urgencias, y si ya tuvo anafilaxia, definitivamente el manejo con la adrenalina intramuscular en el hogar para que ellos tengan un manejo lo más temprano posible de una enfermedad potencialmente fatal como es la anafilaxia. Y vamos a hablar un poco de lo que son los desencadenantes. La FDA, que es la Food and Drug Administration de Estados Unidos, el organismo fundamental en el, digamos, en la legislación relacionada con el manejo de los alimentos en los Estados Unidos, y que Colombia, digamos, toma los lineamientos acerca de la, se me fue la palabra, acerca de de la marcación de los alimentos que son potencialmente alergénicos. Nosotros extraemos la ley que dice que debe contener la marca que tienen cada uno de los alimentos de las recomendaciones que hace la FDA. Entonces, tanto en Estados Unidos como acá, los alimentos dicen en las tirillas nutricionales, en la tabla nutricional, si tienen algún resto de estos 8 grupos alimentarios, que son como los más relacionados con eventos de alergia alimentaria. Los principales, la leche de vaca, el huevo y el pescado, que son alimentos de origen animal, y ya luego le siguen la soya, el maní, los mariscos, los frutos secos y el trigo. Estas son las recomendaciones que hace la FDA, pero desde el 2023, desde el principio de año del 2023, la FDA incluyó un noveno grupo de alimentos que son los derivados del sésamo, que es el noveno alergeno que debe estar colocado en todas las marquillas de los alimentos como potencialmente alergénico, porque se ha visto que de todas maneras tiene un impacto importante. En Europa, sin embargo, no son 9 grupos alimentarios como es en Estados Unidos y como aplicamos aquí en Colombia, sino que ellos han identificado y siempre marcan en todos los alimentos 14 grupos potencialmente alergénicos. Entonces vamos a revisar como qué alimentos pueden contener estos grupos potencialmente alergénicos para que sepamos más o menos qué alimentos debemos buscar, especialmente a la hora de definir las dietas de exclusión, que a veces es difícil decir qué alimentos vamos a sacar porque puede que el niño tenga los signos de la respuesta alérgica 72 horas después del consumo de los alimentos. Entonces uno tendría que hacer un diario de alimentación de lo que ha comido los últimos 3 días y ver cuál de esos le saca. Es difícil. Entonces por eso a veces el manejo de estos pacientes toma tiempo y requiere un equipo multidisciplinario para analizar cada uno de los casos y evitar hacer dietas de exclusión muy estrictas que limiten la posibilidad de los padres de brindar la suficiente nutrición a nuestros pacientes. Entonces, por ejemplo, el primer grupo alimentario, los cereales que contienen gluten, perdón. Entonces, ¿qué contiene gluten? El trigo, el centeno, la cebada, la avena, la espelta, que es un grano que se utiliza frecuentemente para la preparación de alimentos procesados, el camut y el triticale. En Europa, perdón, se excluyen de la marcación de alimentos que contengan gluten, pero los contienen los jarabes de glucosa base de trigo, las maltodextrinas que se utilizan en algunas fórmulas alimentarias, los jarabes de glucosa base de cebada y los cereales utilizados para el uso de licor. Entonces, un paciente podría perfectamente tener una reacción alérgica alimentaria a la exposición de estas sustancias, pero estas sustancias no están obligadas, estos alimentos no están obligados a decir que contienen gluten. Entonces, incluso para los mismos pacientes sería muy difícil decir es que yo me consumí esto, incluso cuando soy alérgico a él. Entonces hay que estar muy pendiente de vigilar si el paciente tiene una exclusión alimentaria que le tengamos que iniciar para manejar una alergia alimentaria ya bien diagnosticada por clínica, hacer todas estas recomendaciones alimentarias de qué es lo que debe evitar consumir para evitar que el paciente continúe con los síntomas y sea difícil lograr la resolución de los mismos. Los crustáceos, entonces, cangrejos, langostas, gambas, langostinos, carabineros, cígalas, son nombres pues más de España, porque obviamente esto es extraído de las recomendaciones españolas, pero cualquier alimento que se prepare con, o que en su preparación haya tenido contacto con alguna parte o con un crustáceo completo. Entonces, cremas, salsas, platos preparados ya completamente, platos en polvo, platos desecados, pueden contener algunas de las proteínas potencialmente alergenizantes derivadas de los crustáceos, entonces hay que tener mucho cuidado con esas preparaciones ya digamos, más industrializadas que contienen crustáceos. Los huevos y los productos a base del huevo, digamos que todos los alimentos deben contener, si deben estipular si contienen huevo,
pero en realidad el huevo, la parte más alergenizante es la clara. La yema del huevo es menos alergenizante, tiene potencial alergenizante igual, pero lo más frecuentemente relacionado con la alergia alimentaria es la clara de huevo. Y esta se presenta más, por ejemplo, en salsas, en sopas, en batidos, en la panadería incluso. Entonces, muchos alimentos que normalmente no se relacionan con huevo, sí pueden generar una alergia alimentaria en pacientes con una sensibilización a proteínas del huevo. Entonces, digamos, la dieta restrictiva para pacientes alérgicos al huevo es una dieta muy extensa y por eso uno a veces recomienda que estos pacientes sean evaluados por todo el equipo multidisciplinario. El pescado y los productos a base de pescado, los cacahuates y productos que tengan base de cacahuates, que pueden ser solamente la semilla, consumir pues el maní o los cacahuates directamente, pasta de maní, preparaciones de maní, aceite de maní, incluso se puede encontrar en preparaciones de repostería, en preparaciones de bebidas, se puede encontrar incluso en algunas, hoy en día, en algunas sustancias no utilizadas como alimentos, sino como utilizadas como maquillaje, como bases para aplicación de cremas y sustancias así que pueden contener maní en su preparación. Entonces, estos pacientes pueden presentar síntomas a la exposición a muchas sustancias. La soya y los productos a base de soyas, que pueden estar no solamente en las semillas, sino en pastas, aceites y harinas, incluyendo el tofu, los postres, digamos los postres vegetarianos, muchos contienen soya como fuente de proteínas, algunos productos cárnicos que contienen soya, pues como para reemplazar el contenido proteico animal, la leche y sus derivados, todos los lácteos se deben de distinguir en cualquier paciente que se identifique como una alergia alimentaria, no a la proteína de la leche de vaca, sino una alergia alimentaria desencadenada por el lácteo, porque la alergia a la proteína de la leche de vaca es otro cuadro clínico que se maneja de manera diferente. Los frutos de cáscara y productos derivados como las almendras, avellanas, nueces, los anacardos, las pacanas, las nueces de Brasil, pistachos, los granos de sésamo y productos a base de grano de sésamo, el apio y los productos derivados del apio, que incluyen el tallo, las hojas, la semilla y la raíz del apio, y todas las salsas, condimentos, preparaciones, sopas que contengan al menos algún, así sea apio en polvo, pueden contener, digamos, como saborizante algunas preparaciones, entonces algunos pacientes pueden desarrollar alergia asociada al apio, la mostaza y sus derivados, el dióxido de azufre y los sulfitos son conservantes, entonces no están directamente relacionados en los alimentos, sino en algunos alimentos procesados, especialmente alimentos que tengan necesidad de refrigeración para mantener su conserva adecuada, como los crustáceos, las frutas desecadas, las carnes, los refrescos, algunos vegetales que están preparados ya, digamos, en suspensión y en enlatados, los encurtidos, el vino y la cerveza como conservante utilizan los sulfitos, pero uno ahí tendría que evaluar la concentración. Se considera que tienen potencial no alergenizante, sino que tengan una implicación verdaderamente clínica cuando tienen más de 10 miligramos por kilo de concentración en el alimento que consumimos. Porque aunque a cualquier concentración pueden causar sensibilización, la posibilidad de que yo tenga una reacción alérgica, una expresión clínica de esa sensibilización, con concentraciones más bajas es menos probable. Las altramuces, que son semillas que se utilizan en la repostería y en la preparación de panadería, pues los moluscos y los productos a base de moluscos. Entonces, como vemos en las recomendaciones europeas acerca de las precauciones que deben tener los consumidores, todos los alimentos que contengan cualquiera de estos componentes deben tener estos sellitos de colores para marcarlos y para que la persona pueda identificar si tiene alguno de estos antecedentes alérgicos, restringir su consumo. Acá en Colombia solamente cumplimos los 8 que tiene la FDA, bueno, los 9 que tiene la FDA, aunque técnicamente el sésamo aquí todavía no está obligatorio, pero digamos la legislación americana ya lo incluyó, la legislación colombiana aún todavía no. Entonces, vamos a hablar finalmente de cómo es el diagnóstico de la enfermedad por alergia alimentaria. Entonces, hay 3, como ya habíamos visto, presentaciones clínicas de la alergia alimentaria, la más frecuente, la IgE mediada, que es el síndrome de alergia oral, la anafilaxia y las reacciones inmediatas posteriores al consumo de los alimentos, la mixta, que son las presentaciones de esofagitis eosinofílica, la dermatitis atópica y la gastroenteropatía eosinofílica, y la no IgE mediada, que son la proctocolitis, la enteropatía inducida por proteína alimentaria y el síndrome de enterocolitis inducida por proteínas alimentarias o FPS, que es la presentación clínica de más difícil diagnóstico y de mayor gravedad en la mayoría de los casos. Entonces a este le vamos a hacer un poquito más de énfasis. Entonces las presentaciones IgE mediada
son aquellas que se presentan o se manifiestan en las primeras 2 horas después de la exposición al alimento que yo considero potencialmente alergenizante. Afectan más de un sistema y como ejemplo tradicional siempre utilizamos la anafilaxia, que puede afectar sistemas respiratorio, gastrointestinal, cutáneo, cardiovascular, y que es digamos, una complicación o una presentación potencialmente mortal de estos síndromes de IgE mediada. Lo más frecuente en niños es el compromiso. En el caso de la piel, presencia de urticaria o angiedema. En el caso de compromiso orofacial y de las mucosas, presencia de angioedema cutáneo y síndrome de dificultad respiratoria asociada al angiedema. En el tracto gastrointestinal, vómito, dolor abdominal o presencia de diarrea con o sin sangre en las deposiciones. Y en el caso del sistema respiratorio, presencia de rinitis o presencia de broncoespasmo con dificultad respiratoria asociada. En el caso, digamos, de las síndromes IgE mediado, el diagnóstico de la enfermedad se hace prácticamente con la anamnesis completa. Una evaluación clínica completa acerca de los patrones alimentarios del niño. Como vemos, es más fácil de identificar porque la presentación rápida, grave y de compromiso multisistémico que presentan estos pacientes hace que sea mucho más sencillo identificar el alimento probablemente asociado al desarrollo de la enfermedad. Y finalmente, la identificación o la confirmación diagnóstica se hace con un PET oral. Se suprime el consumo del alimento que sospechamos sea la causa de la alergia alimentaria por un tiempo, digamos, previamente establecido como prudente para cada uno de los síndromes clínicos. Se suprime ese tiempo, se le asegura al paciente que tenga una dieta de exclusión juiciosa, que como ya vimos es recomendar cualquier alimento que pueda tener, digamos, el contenido del que sospechamos sea la causa de la alergia. Si por ejemplo es el huevo, sacar de la dieta cualquier alimento que haya podido contener en su preparación huevo. Una vez se haya asegurado que los pacientes fueron muy adherentes con la recomendación, se les hace lo que se llama el reto oral. Se reintroduce el alimento en un ambiente controlado, como vamos a hablar acá en el caso de la anafilaxia. Siempre que se deba reintroducir el alimento, se debe realizar en un ambiente clínico con disponibilidad de soporte cardiovascular para, digamos, evitar las complicaciones asociadas a la anafilaxia, que puede ser potencialmente fatal, y se evalúa. Si el paciente vuelve a presentar los síntomas, se considera que sí es una alergia alimentaria IgE mediada y se deja una dieta de restricción sostenida. En los casos en donde la anamnesis no es completamente satisfactoria, queda dudas diagnósticas, no es muy claro qué alimento fue, pueden haber múltiples alimentos implicados. O sea, si un niño le dio una anafilaxia después de que comió una torta de cumpleaños, ahí puede haber la mitad de los 8 alimentos potencialmente alergenizantes. Entonces es difícil poder decir cuál alimento vamos a llevar a esa dieta de exclusión, porque si uno en un momento dado le quita al paciente huevos, lácteos, trigo, centeno, cebada, centeno, sí, digamos que en un pastel están esos. La posibilidad de que el paciente sea verdaderamente adherente a esas recomendaciones es muy baja. Entonces es posible que el paciente consuma cualquiera de esos alimentos, vuelva a presentar los síntomas y genere un efecto de confusión a la hora de volver a evaluar la historia acerca de si logramos excluirlo, no logramos excluirlo, qué se sacó, qué generó los síntomas. Entonces, en esos momentos, en esa situación se pueden utilizar ya pruebas específicas como el prick test para alimentos o la IgE específica, que ya es una prueba sérica para alimentos que consideremos sospechosos. Una de las recomendaciones importantes es que cuando se solicite esto, no se debería solicitar una batería de todos los alimentos al mismo tiempo, sino que uno debería al menos intentar identificar los alimentos potencialmente relacionados y dar la recomendación especialmente al personal de alergología, de cuál alimento consideramos que podría estar relacionado con el desarrollo de la alergia alimentaria para que se incluya entre la batería y se analice si es o no verdaderamente el factor causal. A los 5 años, el 80% de los pacientes que tienen una alergia alimentaria IgE mediada a la leche vuelven a presentar tolerancia, y 50% de los pacientes que presentan IgE mediada al huevo en el periodo de lactancia, a los 5 años ya son tolerantes al huevo. Entonces, esto no es una enfermedad que le dure toda la vida y que toda la vida va a ser alérgico en el caso de la leche y el huevo,
pero cuando son el maní, los mariscos y los frutos secos, sí puede ser durante toda la vida, y uno ahí tiene que explicar muy bien a los pacientes que esas dietas de restricción pueden necesitar mantenerlas casi que toda la vida, y si tienen un cuadro de anafilaxia asociado al consumo de estos alimentos al momento del diagnóstico, toda la vida debería tener la precaución de mantener su lapicerito de adrenalina intramuscular para casos de anafilaxia. Y esta es la definición de anafilaxia, pues que ya muchos conocemos: la fixación de dos o más órganos simultáneamente que amenaza la vida, y que en los casos en los que hay síntomas respiratorios graves se hace el diagnóstico de anafilaxia incluso si no hay compromiso cutáneo o gastrointestinal. Estos son los síndromes no IgE mediado, la proctocolitis, la enteropatía inducida por proteínas alimentarias y el síndrome de enterocolitis inducida por proteínas alimentarias o FPS. Varían mucho en la presentación clínica, en el momento de inicio del cuadro y en los síntomas que se presentan. Entonces vamos a hacer una revisión como de las diferencias, y ahorita vamos a ahondar un poco más en el FPS, que es uno de los que es más difícil de diagnosticar y que la implicación clínica para nuestros pacientes tiene un peor pronóstico si no se hace un manejo adecuado. Entonces, en el caso de la edad de diagnóstico o de presentación, la proctocolitis es en lactantes menores, el FPS, como vamos a ver más adelante, puede presentar lactantes, niños, adolescentes, incluso adultos, y la enteropatía inducida por proteínas alimentarias sí es más de lactantes, pero tanto lactantes menores como lactantes mayores. La manifestación clínica, la más, digamos, notoria, la más escandalosa en cierto sentido, es la proctocolitis, porque presenta sangre rutilante en heces, pero con un niño completamente sano. Entonces es un niño que en las deposiciones, un lactante menor, que de un momento a otro, posterior a la exposición de un alergeno o de un alimento potencialmente alergenizante, presenta sangre abundante, rutilante, roja, brillante en las deposiciones, sostenida varias horas o incluso siempre que se somete al consumo de ese alimento, lo presenta. Y como, digamos, factor confusor, factor confusor, la mayoría de estos niños son niños lactados o con lactancia exclusiva, que están en el proceso de introducción de la alimentación complementaria. Entonces, a veces la identificación de esos potencial alergenizantes debe no solamente evaluar qué come el niño, sino qué come la mamá, y el manejo también implica una dieta restrictiva a la madre en algunas ocasiones. Los más frecuentemente asociados a la proctocolitis son la proteína de la leche de vaca y la soya. La proteína de la leche de vaca tiene, digamos, dificultades en el manejo porque es una potencial alergeno que puede causar cualquiera de los síndromes no IgE mediados, y la presentación incluso puede variar durante el cambio de la edad de los niños. Entonces, la alergia a la proteína de la leche de vaca es una de esas alergias alimentarias que tienen un manejo muy puntual debido a su gran variabilidad clínica, a que pueden afectar de manera importante el desarrollo de los niños, y a que es de mucho impacto tanto social como económico como psicológico para las madres, porque la restricción de digamos, llevar una dieta de restricción para la proteína de leche de vaca es complejo, bastante complejo, especialmente para una madre lactante. Entonces es muy importante siempre sospecharlo, pero hacer un buen ejercicio diagnóstico para hacer una confirmación y evitar dietas restrictivas que puedan ser innecesarias. El diagnóstico en todos vamos a ver que es la mejoría después de esa prueba de dieta restrictiva, y se confirma con el reto oral. El reto oral en el caso de la proctocolitis y el FPS se puede hacer a las 2 a 4 semanas posteriores al retiro del alimento, pero en la enteropatía mediada por proteínas alimentarias se recomienda un poco más tardío, de 4 a 6 semanas. Esa es la única diferencia. En el caso de la proctocolitis, los paraclínicos, que normalmente si uno tiene una historia clínica sugestiva y tiene una sospecha alta pretest antes de hacer los exámenes, no sería necesario pues solicitar toda la batería de paraclínicos, pero sí se solicitan al menos albúmina sérica, hemoleucograma, y en los casos en los que se tenga esa sospecha especialmente en los periodos de lactancia, de una causa gastrointestinal por ese síntoma tan notorio del sangrado, se pueden solicitar estudios de imagen. Si el paciente tiene algún síntoma pues, de distensión abdominal, se puede solicitar unas rayos X de abdomen para descartar intussuscepción, para descartar una enterocolitis necrotizante, pero en pacientes mucho más pequeños, para descartar causas quirúrgicas de ese sangrado. Se recomienda pues hacer un manejo
completo de ese sangrado, no solamente adjudicárselo digamos, en primera instancia a una alergia a la proteína de leche de vaca sin descartar otras causas posibles de ese sangrado gastrointestinal. El tratamiento ya lo habíamos visto, la dieta de evitación y obviamente si los pacientes han estado sangrando mucho y tienen algún grado de anemia, el sulfato perloso. Y en su mayoría, los pacientes, después de ese periodo de lactancia temprana, remiten los síntomas y no vuelven a presentar la sintomatología, incluso si se exponen al alergeno. Vamos a hablar entonces un poco de la enteropatía y ya luego hablamos un poco de lo que es el FPIES. La enteropatía se presenta en lactantes, la clínica es diarrea crónica, distensión abdominal, un compromiso muy importante de peso y talla. Estos pacientes son digamos, la enteropatía inducida por proteínas alimentarias es una de esas causas que uno siempre debe estudiar en los pacientes con fallo en el medro, que tengan algún trastorno malabsortivo, como este caso asociado, por ejemplo, a alergia alimentaria. Los más frecuentemente asociados, alimentos más frecuentemente asociados a la enteropatía por proteínas alimentarias son la proteína de la leche de vaca, el gluten, el huevo y el pescado. La mejoría es un poco más tardía, 4 a 6 semanas después de esa dieta de exclusión, y aunque no se recomienda hacer una batería de todos los estudios metabólicos para descartar un síndrome de malabsorción, sí se recomienda en algunos casos de los que pacientes tienen un compromiso muy importante de peso y talla, descartar una desnutrición aguda secundaria a la enfermedad. Entonces, niveles de albúmina, ionograma, hemoleucograma, estudios completos, digamos, de función hepática, función renal, colesterol y triglicéridos, si estos pacientes tienen algún otro hallazgo que sugiera otras o que nos haya pensar otra causa de esa síndrome de malabsorción, y el manejo también, dieta de evitación y la prueba de reto oral posterior a ese periodo de 4 a 6 semanas. La mayoría de estos pacientes, cuando terminan el periodo de lactancia de los 2 años, remiten los síntomas y toleran de nuevo el alimento. Y ya vamos a hablar un poco de lo que es el FPIES. El FPIES, que es el síndrome de enterocolitis inducida por proteínas alimentarias, se presenta a cualquier edad. Ya vimos que se puede presentar incluso en adultos, aunque con menos frecuencia. Y una de las, digamos, dificultades que tiene el FPIES es que tiene dos patrones de presentación clínica. Un patrón agudo muy notorio en donde el paciente presenta vómito, deposiciones diarreicas, dolor abdominal intenso, distensión abdominal, y un patrón crónico en donde el paciente presenta deposiciones diarreicas recurrentes, muy similar a un síndrome de malabsorción, alteraciones en el peso, alteraciones en la tolerancia a los alimentos, distensión abdominal persistente, cambios en el hábito intestinal, que puede ser mucho más difícil de diferenciar porque son síntomas que se presentan mucho más larvados y mucho más separados a la ingesta del alimento potencialmente causal. Entonces, incluso a los papás les es difícil identificar que es que yo le di un huevito y le empezaron los síntomas, porque le pudo haber dado el huevito por primera vez hace 3, 4 días y los síntomas empiezan 72 o más horas después. Entonces es difícil lograr esa identificación del desencadenante, especialmente en los niños que se está iniciando la alimentación complementaria, en donde se le dan alimentos nuevos cada 2, cada 3 días, los papás le prueban un día frutica, un día el huevito, que la abuelita le dio la leche, que le dio el yogur. Entonces es difícil identificar esa causa como de los alimentos. Este es como el patrón de afección que presentan los síndromes no IgE mediados asociados a alergia alimentaria. La proctocolitis, la causa de ese sangrado es que digamos, la inflamación o el patrón de afectación tisular es más del colon y genera por eso ese sangrado, esa hemorragia gastrointestinal baja. En el caso de la enteropatía genera el síndrome de malabsorción porque compromete fundamentalmente intestino delgado. Y en el caso del FPIES afecta todo, la distensión gastrointestinal, puede presentar vómito y porque afecta a la mucosa estomacal también, pueden presentar el síndrome de malabsorción porque afecta al intestino delgado y puede incluso llegar a presentar también el sangrado o la hemorragia gastrointestinal de tracto gastrointestinal inferior porque también puede afectar la mucosa colónica. Entonces, por eso la presentación clínica del FPIES es muy variable y la severidad varía dependiendo de ese compromiso sistémico que tenga el niño. Si un niño solamente tiene vómito ocasional asociado al consumo de los alimentos, puede que su estado general no sea tan grave, pero si tiene vómito, si tiene deposiciones diarreicas y un síndrome de malabsorción asociado, si tiene un sangrado gastrointestinal abundante asociado a todos los síntomas, su compromiso en general puede ser un poco más grave. Entonces, ¿cómo se hace la sospecha diagnóstica? Si un paciente tiene síntomas digestivos en las primeras 2 horas, ya sabemos que debemos sospechar un síndrome IgE mediado.
Si tiene síntomas digestivos después de esas 2 horas de la ingesta, consideremos o un síndrome mixto o un síndrome no IgE mediado. Dentro de los síndromes autolimitados, o sea, se expone al alimento, presenta los síntomas y luego el paciente tiene periodos de resolución completa de los síntomas, tenemos los pacientes con ese patrón clínico sugestivo de la proctocolitis, que son niños completamente sanitos, se ven bonitos, se ven tranquilitos, pero de un momento a otro la mamá le cambia el pañal y está lleno de sangre. Ese es un patrón típico característico de la proctocolitis por alergia alimentaria. Se le suspende el alimento que potencialmente sea alergénico y el paciente pasa, después de 72 horas de la resolución del alimento, ya no vuelve a tener deposiciones con sangre. Se confirmó que es una proctocolitis asociada al alimento, pues digamos que se restringió en la dieta. En el caso de los pacientes que tienen vómitos en escopeta, hipotonía, que entran chocados, pacientes con un compromiso muy grave, esos pacientes son los pacientes que tienen un compromiso agudo por el FPS, o sea, los pacientes que presentan un compromiso sistémico importante por el vómito, están altamente deshidratados, que tienen diarreas de alto gasto y que se considera que iniciaron posterior a la ingesta de algún alimento potencialmente alergénico. Esos pacientes tienen un patrón de FPS agudo. Y los pacientes que tienen síntomas persistentes, síntomas crónicos, que no tienen un compromiso importante de su estado general al momento de la evaluación, pero que tienen un compromiso de talla, un compromiso de peso, pacientes que no crecen bien, pacientes que desde siempre han tenido problemitas con algunos alimentos, tienen diarreas frecuentes, vómitos frecuentes, el estomaguito se les infla mucho, son chiquitos. Entonces esos pacientes tienen un patrón más de enteropatía, un compromiso más crónico, larvado, que se asocia más a un trastorno de malabsorción intestinal por ese compromiso de intestino delgado. Entonces, los pacientes, digamos, con mayor compromiso sistémico al momento del diagnóstico son los pacientes del FPS. Esos son relativamente más fáciles de diagnosticar porque son pacientes muy maluquitos, pero como ya habíamos visto, el FPS es, debido a esa presentación aguda, es la presentación más grave. El 75% de los pacientes se van a presentar así con la presentación grave, pero algunos de los pacientes no van a tener todo el compromiso de tracto gastrointestinal, pueden no comprometer la mucosa estomacal, pueden no comprometer intestino delgado y colon, entonces tienen una presentación un poco más leve. Hasta un 25% de los pacientes puede tener un FPS, un síndrome de enterocolitis inducido por proteínas, pero de presentación crónica. Al ingreso y al momento del diagnóstico se van a ver relativamente bien, pero pueden presentar ese compromiso sistémico grave en cualquier momento de la evaluación de la evolución de la enfermedad si no se hace un manejo adecuado y una identificación adecuada de ese factor desencadenante, de ese alergeno que está causando los síntomas. Entonces, lo importante del FPS es reconocerlo para evitar que el paciente llegue en esa situación de tener un choque asociado a un síndrome de malabsorción agudo por vómito, por diarrea. Entonces, la presentación tradicional del FPS es un síndrome no mediado por IgE, que tiene la presentación aguda crónica. En algunos pacientes pueden tener, digamos, a pesar de que es un síndrome mediado, no mediado por IgE, pueden tener un prick test positivo a algún alimento, y pueden tener IgE específico. Lo que varía ahí es que estos pacientes, cuando se hace la restricción alimentaria, incluso en ese periodo de 2 a 4 semanas, en donde se considera segura la reintroducción al alimento, pueden volver a presentar los síntomas después de la introducción del alimento. Entonces, simplemente el seguimiento del FPS con la IgE para descartar, digamos que la IgE se envía más que nada cuando un paciente, después de hacer esa reintroducción, presenta los síntomas y queremos ver si era un paciente que tenía una IgE específica para algún alergeno alimentario, para definir cuánto tiempo se debe hacer esa dieta de exclusión. Pero en el seguimiento normal del FPS no se necesita pues, hacer IgE normalmente, ni prick test. Y ya habíamos visto que pueden tener una presentación aguda o una presentación crónica. Dentro de la presentación aguda, de los síntomas, episodios eméticos repetitivos en proyectil, más o menos 4 horas después de la ingesta de ese alimento potencialmente alergenizante, hasta 6 a 8 horas después pueden tener diarrea y los pacientes se ven muy malucos y pueden llegar incluso en un estado de choque hipovolémico o choque séptico por el daño de la mucosa intestinal. Entonces a veces es difícil diferenciar pues como la causa de estos pacientes porque se solapa mucho a una gastroenteritis de origen infeccioso. Pero lo que los diferencia es que los pacientes, después de que pasa ese periodo de exposición inicial a los alimentos y el paciente se le, digamos, restringe la ingesta del alimento, el paciente se ve completamente bien. Son niños que ganan peso bien, que tienen una buena ganancia de talla,
niños que se ven tranquilos, comen bien, no tienen otros síntomas de malabsorción intercrisis, son niños sanitos, pero cuando se exponen a ese alimento, en ese periodo, después de esas primeras 2 horas, más o menos 4 a 6 a 8 horas, se ponen muy malucos. Entonces eso es lo que nos permite como clínicamente sospechar un FPS de presentación aguda. Y el FPS de presentación crónica, como ya habíamos visto, se solapa un poco a la enteropatía asociada a proteínas alimentarias, lo que son diarreas frecuentes, pueden tener moco, pueden tener sangre por ese compromiso del colon, vómito que empeora con el tiempo, especialmente si se mantiene la ingesta de los alimentos. En ese caso, si tienen ese compromiso crónico, sí van a tener un compromiso de talla y de peso. Y lo más importante es que se solapan con esos episodios digamos, de crisis agudas en donde los pacientes presentan vómito, diarrea fuerte, presentan choque asociado a esa deshidratación aguda por el vómito y la diarrea. Entonces es una enfermedad que el objetivo es prevenir este deterioro agudo que presentan los pacientes asociados a la exposición de los alergenos. Bueno, este es simplemente que cuando digamos, ya vimos los alimentos potencialmente causales, cuando los alimentos hay un efecto de tolerancia inmune, que si los niños consumen los alimentos de manera frecuente, pueden desarrollar más una sintomatología crónica porque tienen un efecto de tolerancia, mientras que si el alimento se consume normalmente en periodos muy cortos, por ejemplo, el niño nunca consume leche y un día le dan un vaso de leche, es más probable que en ese momento en donde le dieron un alimento al que él no está frecuentemente expuesto, tenga una reacción aguda del FPS, mientras que los pacientes que consumen frecuentemente los alimentos que desencadenan la respuesta pueden tener más una presentación crónica. Acá tenemos entonces la frecuencia de los desencadenantes. Ya habíamos visto que el más importante, el principal, la proteína de la leche de vaca, pero hasta un 45 a 55% de estos alergenos pueden hacer reacciones cruzadas. Entonces, a veces es difícil identificar ese alergeno. En esos casos en los que hay dificultades para hacer la identificación de los alergenos, se puede beneficiar a los pacientes de estudios de extensión como IgE específica o PRIC-test para alimentos. ¿Qué pacientes tienen más riesgo de presentar un FPS? Los pacientes con diagnóstico de síndrome de Down, los pacientes que tengan tratamiento antimicrobiano materno previo, digamos, durante la gestación, por ese cambio en la microbiota materna y esa afectación que luego tiene la microbiota del recién nacido, y pacientes que tengan una alta carga familiar de atopia, que obviamente tienen, ese no es solamente factor de riesgo para el FPS, sino factor de riesgo para todas las enfermedades alérgicas alimentarias. Y el 55% de los pacientes que tienen alguna enfermedad alérgica alimentaria tienen otras enfermedades atópicas como dermatitis atópica, rinitis alérgica o asma. El diagnóstico definitivamente es difícil, por lo que ya vimos. Hay dos presentaciones clínicas que varían mucho. Una de las presentaciones se solapa a otros eventos agudos que pueden desencadenar compromiso importante en el paciente, como una gastroenteritis de origen infeccioso, y otra de las presentaciones se solapa con síndromes de malabsorción de otras causas como intolerancias alimentarias, problemitas alimentarios o simplemente un paciente que se presenta a la consulta con un fallo del médico. Entonces, el diagnóstico desde el punto de vista clínico puede ser difícil. Por eso se pueden utilizar ayudas diagnósticas y el gold estándar de diagnóstico y de manejo es la prueba de reto oral. Entonces, dentro de los criterios clínicos para el FPS asociado a la proteína de leche de vaca, el criterio mayor es que haya presentado ese episodio agudo de deterioro súbito asociado a vómitos, 2 a 4 horas después de la ingesta de proteína de leche de vaca. En este que es la revisión del Grupo de Inmunología y Asma de Estados Unidos, pues recomiendan de 1 a 4 horas para evitar que se solape con el de IgE mediada por la duración, pero ya vimos que la mayoría empiezan más tardíamente. Y al que no hayan síntomas cutáneos o respiratorios mediados por IgE para descartar los síndromes mediados por IgE. Y los criterios menores, que tenga un segundo episodio de vómitos después de ingerir la proteína de leche de vaca, que los vómitos se repitan 1 a 4 horas después de la ingesta de otros alimentos, pacientes que ingresen letárgicos, pálidos, que tengan que ir al servicio de urgencias para manejar esa reacción adversa, o sea, pacientes que tengan una gravedad suficiente que amerite ingresos a los servicios de urgencias, que requieran soporte endovenoso, que en las primeras 24 horas posteriores a la ingesta de esos alimentos presenten deposiciones diarreicas abundantes, que haya hipotensión o que haya hipotermia. Estos son los criterios que se hacen, digamos, en el proceso diagnóstico normal cuando se está sospechando un FPS asociado a la proteína de leche de vaca. Dentro de ese análisis
de la prueba del retroral. O sea, esto no es en cualquier paciente que me llegue, cualquier paciente que me llegue con vómito, sino en un paciente que yo le sospeche un síndrome de enterocolitis asociada a proteínas alimentarias, que yo le haya hecho una restricción alimentaria a la posible sustancia o el posible alimento que genere esa respuesta, y una vez yo haga la prueba del retroral, el paciente presente cualquiera 3 de estos criterios relacionados a la ingesta del FPS, o sea, 3 criterios menores o que presente el criterio mayor. Dentro de las ayudas diagnósticas que se solicitan, dentro de los estudios paraclínicos sanguíneos, es frecuente que estos pacientes tengan algún grado de anemia, hipoalbuminemia aguda, pueden presentar leucocitosis con una neutrofilia importante por ese patrón inflamatorio. Eso también dificulta diferenciarlo de una gastroenteritis infecciosa, pero estos pacientes normalmente, como no es IgE mediada, no tienen eosinofilia periférica, entonces tienen una leucocitosis con predominio de neutrófilos. Tienen trombocitosis y tienen elevación de lactantes de fase aguda, y en algunos casos pueden llegar, debido al compromiso hemodinámico importante y a la deshidratación, y que estos pacientes pueden incluso ingresar en choques, pueden llegar en acidosis metabólica o con metahemoglobinemia. Las pruebas de alergias normalmente no se solicitan, ya vemos que se solicitarían en pacientes que tengamos una sospecha clínica dudosa, que no estemos claros en el diagnóstico, porque en el caso del prick test hasta el 30% de los pacientes puede salir positivo, pero los otros 70% de pacientes presentan un FPS, pero tienen un prick test negativo. La IgE total puede ser normal, puede estar elevada, y la IgE específica solamente, digamos, hasta el 30% puede presentarla positiva, entonces tampoco nos sirve para diferenciar. Con la batería completa sí podríamos llegar a la sospecha clínica, pero lo más importante sí es la historia clínica y la evaluación de la historia alimentaria y la exposición a los potenciales alérgenos que presentó nuestro paciente. Normalmente no se solicita la biopsia, pero en los casos en los que se tome la biopsia se evidencia daño parchado en las vellosidades del epitelio de los enterocitos, una colitis importante y un infiltrado eosinofílico tisular, que no hay eosinófilos periféricos, si hay un infiltrado eosinofílico en el tejido del tracto gastrointestinal. Y en la materia fecal se utilizan como, digamos, principal estudio en el coproscópico la evidencia de eosinófilos y neutrófilos, y en los casos en los que se dispone la presencia de una calprotectina elevada puede ser un marcador de esa respuesta inflamatoria intestinal. Y la prueba del retroral, que es básicamente restringir el alimento que consideramos sea potencialmente causal del síndrome, y después de 12 a 18 meses volver a reintroducirlo, debido a que estos pacientes pueden presentar, como ya habíamos visto, cuando se reintroduce de manera paulatina o en poca cantidad y no frecuente, más riesgo de presentar un FPS agudo. Siempre, igual que en el caso de la anafilaxia, se debe realizar en un entorno clínico con disponibilidad de equipo de soporte vital para el manejo de estos pacientes, para el manejo especialmente del choque que puede generarse asociado al vómito y asociado a las deposiciones diarreicas abundantes que se puede generar en el caso del FPS agudo. Y se considera positivo, ya habíamos visto los criterios, pero hay algunos criterios paraclínicos que se consideran, digamos, dentro de los criterios menores para la prueba del retroral, que son la presencia de un conteo de neutrófilos mayor a 1500 células por mililitro sobre el nivel basal en el hemograma posterior a la introducción del alimento. Entonces se debe tener un hemograma de base antes, durante la dieta de restricción, y un hemograma posterior para definir ese aumento en los recuentos. Entonces, este es como el algoritmo diagnóstico que tenemos para el FPS, que es como lo que me parece como más importante por la dificultad en el diagnóstico, porque es una de las enfermedades que más puede, digamos, comprometer funcionalmente a nuestros niños. Entonces, primero, consideramos que el paciente tiene una clínica sugestiva de un FPS agudo, vómito, diarrea abundante, un paciente que ingresa en choque, asociado a la ingesta de algún alimento que tiene potencialmente alergenizante, o que el paciente tiene ya conocido un diagnóstico de alergia alimentaria. Si consideramos que tiene el criterio mayor, se hace el diagnóstico de FPS. Si tiene más de criterios, si tiene más de 3 criterios menores presentes, se hace el diagnóstico. Si no tiene ni un criterio mayor ni más de los 3 criterios menores presentes, se debe considerar otra etiología diferente al síndrome de enterocolitis asociada a proteínas alimentarias.
Y en el FPS crónico debe presentar una diarrea acuosa intermitente y progresiva con vómito progresivo y episodios del rechazo a la vía oral, digamos por esa respuesta que tiene el niño a la, digamos, a la presentación de los síntomas asociados a algún alimento. El niño va a preferir no consumir los alimentos que le puedan generar los síntomas, incluso si esos alimentos no son potencialmente alergizantes. Los niños pueden presentar simplemente una hiporexia asociada a los síntomas gastrointestinales persistentes. Si presenta eso, considera que sea un FPS crónico, suspender el alimento. Si tras varios días de suspender el alimento que es potencialmente sospechoso, el paciente se le hace la prueba de tolerancia oral, y presenta síntomas de FPS, se confirma el diagnóstico de un FPS crónico y se hace un manejo con restricción alimentaria hasta que el paciente haya pasado por lo menos 2 años sin síntomas. Si no, se hace un reto oral supervisado en un ambiente clínico, digamos, que tenga la capacidad de hacer soporte de este paciente en caso de presentar un cuadro de FPS agudo. Si después de las 4 horas de introducir ese alimento que consideramos es la causa del FPS, aparecen los síntomas, se confirma el diagnóstico. Y si después de eso, después de la prueba de la restricción no mejoraron los síntomas y después de la prueba del reto oral no le aparecieron los síntomas, se debe considerar otra etiología del cuadro. Diagnósticos diferenciales entonces de las enfermedades alérgicas, ya habíamos visto, infecciosas, se pueden, especialmente en el cuadro del FPS agudo, se pueden, digamos, solapar un poco los síntomas con cuadros de gastroenteritis de etiología infecciosa, sea viral o bacteriana, con un cuadro de sepsis en un paciente que ingresa con un choque de origen desconocido a un servicio de urgencias, y en los pequeñitos, en los lactantes menores, se podría incluso confundir con la enterocolitis necrotizante por la presencia de sangrado en materia fecal, dolor abdominal y el compromiso sistémico que presentan estos pacientes. De causas alérgicas inmunológicas, una anafilaxia o una reacción alérgica alimentaria IgE mediada, la presencia de proctocolitis en los pacientes cuyo síntoma, por ejemplo, en los episodios agudos o en un episodio crónico, su principal síntoma es solamente el sangrado gastrointestinal. La presencia de enteropatía se puede confundir más que nada con los pacientes con un FPS crónico, la enfermedad intestinal inflamatoria y los errores innatos de la inmunidad como causas, digamos, de esas síntomas sostenidos, de esa falla en el medro, de la asociación de los síntomas gastrointestinales persistentes, recurrentes, y de causas gastrointestinales, la intolerancia a la lactosa, el reflujo gastroesofágico, la enfermedad celíaca o otros trastornos eosinofílicos. Dentro del anatómico ya habíamos visto que en estos pacientes, especialmente cuando presentan un sangrado gastrointestinal inferior, siempre se debe descartar causas obstructivas o causas de, digamos, manejo quirúrgico del lactante. En las causas metabólicas, enfermedades mitocondriales o la deficiencia de piruvato deshidrogenasa por esos síntomas gastrointestinales persistentes. Y en los niños con FPS crónico que tienen esa hiporexia persistente, descartar otras aversiones alimentarias dentro, digamos, de ese neurodesarrollo normal de los niños y ese periodo de inapetencia que presentan y que se puede solapar con el periodo en el que se presenta también el FPS, que en este caso es porque ellos asocian la alimentación a la presentación de los síntomas. En las aversiones alimentarias simplemente es un patrón de comportamiento que puede ser normal, pero que puede generar impacto en el funcionamiento de los niños. El tratamiento en el evento agudo, la reanimación hídrica y el soporte, digamos, sintomático de los niños. Soporte antiemético. Hay poca evidencia del uso de los esteroides, pero en algunos casos de los pacientes que llegan en choque, obviamente en el manejo del choque agudo se puede considerar corrección de los desequilibrios hidroelectrolítico y ácido base y definir pues si el paciente según la gravedad del choque necesita soporte vasopresor o soporte de ventilación. Estos pacientes siempre deben manejarse de manera intrahospitalaria y por eso es importante también cuando se vaya a hacer la prueba del reto oral que estos pacientes estén en un ambiente hospitalario que pueda disponer de estos recursos para que en el momento en el que se haga la prueba, si el paciente vuelve a presentar los síntomas y presenta un evento agudo que lo lleve a un estado de choque, se pueda hacer el manejo lo más temprano posible y evitar las complicaciones neurológicas asociadas a un choque prolongado. Y a largo plazo, lo principal, evitar el desencadenante. Vimos que los niños más o menos a los 2 años muchos remiten del cuadro y pueden, digamos, recuperar la ingesta de los alimentos, pero debido a la gravedad del síntoma, uno siempre recomienda restringir al máximo y en todo, digamos,
el grupo familiar, no solamente para el niño, sino todo su ambiente familiar, restringir al máximo el consumo de los alimentos que puedan ser potencialmente desencadenantes, no solamente el alimento identificado en caso de que al niño se le hayan hecho pruebas de alergia específicas, sino que como vimos, algunos pueden tener reacciones cruzadas, entonces tratar de evitar esos desencadenantes frecuentes, hacer dietas de exclusión, que en estos casos pueden ser dietas de exclusión bastante intensivas, y hacer un seguimiento por un grupo multidisciplinario que pueda definir en qué momento podría ser seguro que el paciente recupere la ingesta de este alimento o definitivamente se suspenda. Las recomendaciones, entonces, en el caso de FPIES asociada a proteína de la leche de vaca, iniciar la lactancia materna y que la mamá, aunque no, digamos, cuando a la madre se le recomienda la restricción de la proteína de leche de vaca es cuando se ve que cuando al niño se le restringe completamente el alimento y solamente presenta lactancia materna, él presenta los síntomas. Si la mamá, mientras lacta, el niño no presenta síntomas ni de FPIES agudo ni de FPIES crónico, no se recomienda de manera rutinaria que a todas las mamás que hayan tenido un bebé con un síntoma en algún momento o con un diagnóstico ya establecido de FPIES, se les restrinja a ellas o se les proponga a ellas una dieta de restricción láctea. Si el niño después de la lactancia presenta los síntomas, en ese caso sí, se propone la dieta de restricción. Pero si el niño está tranquilito y se consume, digamos, la lactancia sin dificultades, se puede mantener la dieta de la madre sin cambios. Y cuando definitivamente no hay posibilidad de garantizar una lactancia materna, sino que se debe dar una fórmula por dificultades de la madre, por dificultades en la técnica o porque por situaciones sociales no se puede garantizar esa lactancia, se recomiendan las fórmulas extensamente hidrolizadas y reducir al máximo la exposición a la soya porque puede haber una reacción cruzada con la proteína de la leche de vaca. Entonces, fórmulas que contengan soya se deben evitar y por eso se recomiendan fórmulas a base de arroz. Y en general, eliminar completamente, si no es proteína de leche de vaca, eliminar completamente el alimento desencadenante y planear desde el momento del diagnóstico la supervisión y cuándo se va a hacer la prueba de tolerancia, la prueba del reto oral para definir el diagnóstico y definir la reintroducción del alimento. Y como ya vimos, la mayoría de estos pacientes a los 2 años resuelven los síntomas, entonces después de 12 a 18 meses de que haya presentado la última reacción, se le puede intentar la prueba, el reto oral, para ver si se le es seguro de introducir el alimento en la dieta y que el niño pueda consumir una dieta un poco más balanceada. Bueno, y en los niños sanos no está indicado retrasar alérgenos comunes. Ya vimos que definitivamente, según la evidencia actual, no hay recomendaciones de que en los niños se deba restringir la ingesta en los primeros 6 meses de huevo, aunque eso es debatido, porque en los primeros 6 meses solamente se debería garantizar lactancia materna. Entonces, la recomendación actual es intentar que los primeros alimentos que se introducen en la alimentación complementaria sea el huevo. La leche se recomienda introducir más o menos a los 8 meses, igualmente el pescado. No se recomienda restringir la ingesta de esos alimentos más allá de esas edades para reducir el riesgo de alergia alimentaria. Este es como un resumen, pero ya lo habíamos hablado pues como todo y ya se extendió un poquito el tiempo, entonces por ahora no lo voy a ahondar mucho. El pronóstico de los pacientes con un síndrome de enterocolitis asociada a proteínas alimentarias, la mayoría de los pacientes tienen una resolución espontánea del cuadro, depende de cuál es el alergeno, varía mucho, pero la mayoría responden de manera espontánea. Muchos responden a los 2 años, para la más frecuente, que es la alergia a la proteína de leche de vaca, a los 2 años responden. En el caso del pescado se demoran incluso hasta los 3 años después del último episodio. Y esta es la recomendación. Ay, ¿qué me pasó? Bueno, me faltó uno. Bueno, pero ya. Esta era la presentación que les traía. ¿Alguien tiene dudas, preguntas, sugerencias? Doc, pues no veo como preguntas tampoco en el chat. Listo. Yo creo que Listo, todo quedó muy claro. Muchas gracias por su asistencia. Espero que hayan disfrutado la presentación y que les haya sido útil. Digamos, este es un tema que ha cambiado bastante y que todavía sigue en cambio, especialmente el manejo de la introducción de los alimentos y la seguridad del uso de algunos alimentos en la introducción de la alimentación complementaria y cómo es el seguimiento de estos pacientes. Entonces, de todas maneras, es un tema que es importante estar como
revisando y actualizándose. Espero que les haya servido. Que tengan una feliz tarde. A ustedes muchísimas gracias por la charla. Hasta luego. Doctor, muchas gracias.